Del tercer mes al nacimiento hace referencia desde la 9ª semana hasta el momento del parto. ¿Qué parte de la lista? Silencio, por favor. Ah, pero no. Por favor, compañeros. No puedes. Luna, No puedes. ¿ya? Ok, listo, perfecto. Entonces, a partir de la 9ª semana, ya hablamos nosotros de un feto, ¿ok? De desarrollo fetal. Entonces, recordemos, a partir de aquí hasta el nacimiento, simple y llanamente es el desarrollo, de la diferenciación y el crecimiento en tamaño de los órganos que ya determinaron la morfogénesis. ¿Listo? Decíamos nosotros que la morfogénesis terminaba en la 8ª semana. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, esa criaturita apenas de 3 centímetros ya tiene todas sus estructuras completamente formadas. ¿Listo? Y les mencionaba, es un proceso de crecimiento longitudinal y de maduración de todos los tejidos y los órganos. Mire, ahí sí, ¿listo? Ese crecimiento y esa maduración tiene unas características bien importantes, y es que en los primeros meses de desarrollo fetal, es decir, entre el mes 3, 4 y 5, hay un mayor crecimiento longitudinal. Mientras que en los últimos meses de la gestación, lo que más se logra es ganancia de peso. No quiere decir que no siga creciendo longitudinalmente, pero como que hay una disminución, como que hay un freno y se gana más peso. ¿Listo? Entonces es importante, y lo vamos a ver ahorita en una tablita en donde nosotros podemos identificar más o menos cómo es el crecimiento desde el punto de vista longitudinal y en cuanto a ganancia de peso. Bien. ¿Cuánto dura la gestación de nosotros los humanos? Entonces aquí les tengo este dato: 40 semanas o 280 días, partiendo de que cada semana tiene 7 días, ¿listo? Pero a partir de la fecha de la última menstruación, o 38 semanas, que son 266 días, a partir de la fecha de la fecundación. Y ustedes entenderán por qué a partir de la fecundación son menos semanas que a partir de la fecha de la última menstruación. Porque el ciclo de 14 días. Ajá, porque si mi última menstruación fue, por decir algo, el 30 de octubre, la siguiente fecundación va a ser 15 días o 14 días después, es decir, 2 semanas después. ¿Listo? Entonces, por eso, si es a partir de la fecha de la última menstruación, tiene 2 semanas más, comparado a que si fuera a partir de la fecha de la fecundación. Pero ¿quién sabe cuándo fue fecundada una mujer? Eso es bastante en condiciones normales, a menos de que sea una fecundación in vitro y cosas por el estilo, en donde se puede ya más o menos decir en qué fecha se presentó el proceso de fecundación. Pero en condiciones normales siempre nosotros vamos a tener como referente, y la mujer va a tener como referente la fecha de la última menstruación. Es el único dato, el único fenómeno que ella logra identificar adecuadamente. Para nosotros entonces poder calcular la fecha probable de parto y la edad gestacional, entonces vamos a tener que utilizar esta reglita. Esta regla es muy utilizada, es la que más recomienda la Organización Mundial de la Salud, y es la que ustedes van a utilizar en Mineco cuando estén haciendo valoración de control prenatal, cuando llegan las embarazaditas. Entonces lo primero es definir más o menos la edad gestacional y la fecha probable de parto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Es una fórmula sumamente compleja. Miren, simplemente es a la fecha de la última menstruación, usted le va a sumar 7 días y le resta 3 meses. Es decir, si la fecha de la última menstruación la mujer dice que la tuvo el 15 de diciembre de 2014, entonces le decimos, bueno, le sumo 7 días, sería 22, y le restaría 3 meses de diciembre, 3 meses atrás sería septiembre, y obviamente pues va a ser para el año siguiente, ¿no? No le vayan a poner que el mismo año, del 2015. Si tuvo la fecha de la última menstruación el 15 de diciembre del 2014, su fecha probable, ojo, será el 22 de septiembre del 2015.
no tenemos posibilidad de garantizar que esa sea la fecha probable de parto. Eso va a tener muchas variables, ¿no? Porque en primer lugar, muchas veces la fecha probable, la fecha de la última menstruación para muchas mujeres es desconocida o la confunden con el sangrado de implantación. Entonces ya vamos tomando 3 semanas. ¿Listo? Porque recuerde que la implantación se daría una semana después de la fecundación. Entonces, pero obviamente es una aproximación. De todas maneras, cuando pasen por gineco se van a dar cuenta, después de las 37 semanas se considera un embarazo a término. ¿Listo? Entre 37 y 40 semanas. Cualquier trabajo de parto que se desencadene en ese periodo, que se deja avanzar, que no tiene sentido útero inhibirlo para que busquemos maduración alguna, no, ya después de las 37 semanas. Si no tenemos fecha de la última menstruación, otra estrategia es tomar la ecografía del primer trimestre. Si tomamos una ecografía del primer trimestre, va a tener mucha mayor sensibilidad en identificarnos la edad gestacional de ese embrión. Eso es también ¿De la Claro, sí, ya vamos a mirar cómo es que la determina, ¿listo? Porque a medida que el bebé va cambiando, porque como ustedes se pueden dar cuenta, al comienzo el crecimiento es mucho más longitudinal y al final es mucho más de peso. Entonces, tomar una ecografía después del segundo o al último trimestre, como a veces nos llegan las embarazaditas, que llegan sin control prenatal y ya están como de 6, 7 meses de embarazo, la edad gestacional o la fecha probable de parto tiene mucho error. Entonces, pero no tenemos más nada que hacer y más o menos establecer una fecha probable de parto, a pesar de que nos puede dar un margen de error. Pero eso es más de una a los 5 meses están flaquitas. Sí, eso sí ya hace parte de que puede haber un retraso en crecimiento uterino, pueden haber oligoderamias, es decir, no desarrollan un desarrollo muy adecuado. O también mujeres muy pequeñitas de talla y también su desarrollo gestacional es un poco reducido. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les dejo esa información para que la tengan presente al momento de calcular una fecha probable de parto. ¿Bien? Mire, este es más o menos eso no encontré en el quiz, ¿no? el proceso o las dimensiones mejor para poder establecer una edad gestacional. El crecimiento en longitud y peso durante el periodo fetal. Si ustedes se ponen a dar cuenta, aquí tenemos dos aspectos bien importantes que es bueno que sepamos. Cuando ustedes estén reportando, porque algunos de ustedes van a ser ginecólogos el día de mañana, todos ya hicieron caras por allí, no, mentira. ¿Listo? Ustedes van a tener que definir la longitud de ese feto, que ya es un feto, pero entonces usted tiene que tener claridad en que lo que esté midiendo sea una longitud cefalocaudal o longitud vértice talón. ¿Cuál es la diferencia? La longitud cefalocaudal es esta que yo estoy midiendo acá, desde el vértice hasta la cauda. ¿Listo? Mientras que la longitud vértice talón es esta, desde el vértice hasta el talón. ¿Sí la ven? ¿Por qué se tienen que tener las dos? Porque sucede que en algunos casos, o casi no, a nivel intrauterino, siempre el ginecólogo o el ecografista va a valerse principalmente de la cefalocaudal, que es la más adecuada para medir, porque él no va a poder estirar el niño como acá para poderle medir adecuadamente el vértice talón. Eso ya a nivel extrauterino ya podemos nosotros estirar la piernita y corroborar esa longitud, pero a nivel intrauterino pues siempre el niño va a estar en esa posición de flexión. ¿Cómo pudiésemos nosotros determinar la vértice talón en esta posición? Pues tocaría medir la cefalocaudal, sumarle la longitud del fémur y sumarle la longitud de la tibia, pero es mucho más error, ¿no? Entonces por eso no, miden más bien esta que es mucho más precisa, que pues en el ecógrafo nos permite como con un mouse hacer un clic aquí y otro se traslada hasta acá, se hace otro clic y de una vez el equipo nos dice cuántos centímetros tiene esa distancia. También se pueden medir otras áreas como el diámetro biparietal, ¿listo?
la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur. Pues todas estas variables o dimensiones, el equipo a través de unos algoritmos pues los promedia y nos puede dar una edad gestacional aproximada. Y con base en la edad gestacional aproximada nos determina el peso. ¿Listo? Gracias. Por ejemplo, aquí está entre 9 y 12 semanas, 5 o 8 centímetros. ¿En cuánto lo dejamos en la octava? 3 centímetros, 4 centímetros, ¿listo? Y un peso de 10 a 45 gramos. Pregunto, ¿estos datos sí respaldan lo que menciona el texto de que en los primeros meses del periodo fetal es más rápido el crecimiento longitudinal y al final el peso? ¿Cierto? Si usted mira, partiendo acá de la semana 9, los 3 primeros meses siguientes irían casi hasta la semana 28, semana 27 acá. Y mire, de 5 centímetros subió a 27. Efectivamente casi que 6 veces más, o 5 punto algo veces, 5 por 5, 25 todavía, ¿cierto? Sí. Entonces un poquitico más de 5 veces en longitud, mientras que en las últimas semanas vemos que aumenta de 28 a 36, escasos 8 centímetros en la longitud cefalocaudal, ¿no? Pero miren el peso, de 900 a 3400. Entonces efectivamente sí es cierto que en las primeras semanas del periodo fetal el crecimiento es más longitudinal. Obviamente pues después también sigue creciendo, pero con la misma intensidad, mientras que en los últimos 3 meses el crecimiento es más de peso. Cuando un niño nace 4 minutos está bueno. Es macrosómico, sí. ¿Listo? Es macrosómico. Nuestro peso normal, que nosotros no tenemos tablas de crecimiento hasta OCE. Yo evalué un artículo el semestre pasado en donde en el Huila, en el departamento del Huila, ya hay unos colegas que están tratando de estandarizar tablas de crecimiento y desarrollo para menores de 18 años con datos propios de nuestro país, pero solamente es aplicable ya porque hay mucha población indígena, entonces no se pueden extrapolar algunos datos, pero ya es un intento. Nosotros lo que hacemos es tomar tablas gringas o tablas europeas, qué sé yo, y multiplicarlas por un factor. Lo que no hemos tenido ese criterio. Ahí tienen un Nobel votado cualquiera de ustedes para que se pongan en ese trabajo y empiecen a mirar o a recolectar toda la información de cuánto nace o cuánto talla y cuánto peso tiene un niñito nuestro al momento de nacer. En promedio estamos que tiene que estar entre los 2.500 y 3.500. ¿Listo? Por debajo de 2.500 se considera bajo peso y por encima de 2.500 ya se considera un peso mayor o macrosómico, ¿no? Y más o menos una longitud a nivel de vértice talón aproximadamente entre 48 y 52 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Pero estos datos son datos que no son nuestros, pueden existir, usualmente pues los latinos somos más bajitos. ¿Bien? Ok. Bueno, al tercer mes la cara tiene un aspecto más humano, los ojos ya van a tener una migración más anterior. Recordemos que aquí los habíamos dejado como casi al lado de las orejas, ¿listo? Como ojos de pescado, pero ya se nos van mucho más anterior, ya para facilitar una visión binocular. Y los oídos también, que estaban también muy pegados a los ojitos, toman una posición mucho más lateral, ya se ubican mucho más lateralmente. Ya las extremidades alcanzan una longitud proporcional al cuerpo. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, mire esta, al tercer mes, vemos que lo que es la cabeza casi que ocupa la mitad de esta distancia. Pero ya en el quinto mes, como ha crecido, vemos que ya está ocupando una tercera parte, ya casi una cuarta parte. Ya al nacer vemos que la diferencia entre el quinto mes y el noveno en cuanto a longitud ya no es mucha, disminuyó de tercera a una cuarta parte, muy poquito, comparado con la mitad de la tercera, ¿listo? Pero sí que ha ganado más peso, que es lo que hemos observado acá con estos datos.
Entonces ya vemos que ya hay unas extremidades mucho más proporcionales. La cabeza también tiene mucha mayor proporción con respecto a el resto del cuerpo. ¿Listo? También vamos a encontrar centros de osificación primarios. ¿Qué son los centros de osificación primarios? ¿Ustedes ya vieron la osteología? ¿Morfo? ¿Qué es eso? Las partes de eso es un cartílago. Exactamente. Recordemos que eso, el cartílago enterocontral, principalmente empieza a generar precipitación de sales de calcio y de fosfato. Y de esa manera, desde el centro hacia los extremos, empiezan los primeros procesos de osificación para que esta estructura cartilaginosa o osteocondral, que así se denomina al momento del desarrollo fetal o incluso en los primeros días de nacimiento, ya empiece a tener una estructura, unas características mucho más rígidas. ¿Listo? Claro, porque recuerden que las fracturas en leño verde son muy frecuentes en estos niños. Los huesos son sumamente elásticos porque todos estos procesos de osificación todavía no se han cumplido de manera adecuada. Entonces son unos huesos muy particulares. Ya al tercer mes se terminan de desarrollar los genitales externos y se ven ya expuestos, digámoslo así. Dependiendo de la ubicación y dependiendo del ecógrafo que usted esté utilizando, pues se pueden identificar, ¿no?, los genitales externos, sobre todo como llaman, ecografías de 3D, fácilmente permiten la reconstrucción e identificar los genitales externos. Y muy característico, en el tercer mes podemos encontrar nosotros una pequeña hernia umbilical, la cual tiene que desaparecer máximo al quinto mes, porque si no desaparece al quinto mes, muy probablemente no desaparezca y el niño nos vaya a nacer con una hernia umbilical, que ya la vimos, pequeño defecto de cierre de la pared anterior. ¿Ok? Entonces, aquí en el tercer mes podemos encontrar nosotros la aparición, mírenla, de esta pequeña hernia umbilical, pero usted se da cuenta, es muy pequeña y como veremos más adelante, pues aquí va el dejo para no adelantar, mírenla, ya más o menos en el quinto mes ya la hernia tiene que haber desaparecido. Si no se desaparece, muy probablemente ya no lo haga. Entonces ya vamos adelantándonos a lo que va a tocar hacer en la vida extrauterina. ¿Listo? Pero esta hernia es una hernia pequeña, vemos que ya está muy bien formado. Vemos estos centros de osificación aquí en los huesos largos, principalmente en fémur y en húmero. Vemos la vascularización del cuero cabelludo, que fácilmente se puede identificar. Vemos ya unos ojos más anteriores, orejas más laterales, y ya la cabeza está disminuyendo su tamaño, ya no están como de mitad, ya más o menos ubicando una tercera parte. ¿Listo? Bien, muchachos, dejemos ahí para que quedemos iguales con el otro.